Bendiciones, amados hermanos. En esta tarde le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Estamos aquí, ¿verdad?, improvisando hoy en mi casa, ya que tuvimos un pequeño inconveniente para poder grabar en la iglesia, pero lo importante es que la palabra de Dios se predique y pueda llegar a la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es que no debe de haber ningún, ¿verdad?, inconveniente en que nosotros tengamos que para darnos por vencidos o para poder, ¿verdad?, echarnos atrás y no predicar la palabra del Señor. No importa los obstáculos que salgan, tenemos nosotros, ¿verdad?, que vencerlos y poder seguir hacia adelante predicando el mensaje del Señor, que sabemos que es el alimento que necesitamos para poder seguir hacia adelante. En esta tarde quiero hablarles sobre el tema: nuestras debilidades revelan el poder de Dios. Y para ello vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Y quiero leer, ¿verdad?, de esta traducción que me llamó bastante la atención. Dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Qué bella la palabra del Señor, hermano. Nadie puede jactarse jamás en presencia del Señor. Vemos aquí, hermano, la palabra de Dios, que el apóstol Pablo nos dice que lo menospreciado, lo que el hombre considera ridículo, lo que el hombre considera débil, ¿verdad?, eso fue lo que Dios escogió para avergonzar al mundo. Y es que hoy en día lo que nosotros estamos viviendo, lo que la humanidad está pasando, nos damos cuenta, ¿verdad?, con mucha facilidad lo frágil que es el ser humano. Que no se trata de la educación que tenga, no se trata de la posición económica que tenga, no se trata de la edad que tenga, sino que cualquiera es frágil, ¿verdad?, a las cosas que suceden a su alrededor. Y solamente, hermano, el poder de Dios es el que puede guardar la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en dar a Dios la gloria que Él se merece, cuando nosotros nos enfocamos en darle el crédito a Dios, las cosas van a estar bien. Y esto, hermano, muestra que no hay ninguna cosa a la que nos podamos aferrar nosotros y que podamos realmente sentirnos seguros, sino solamente es a través del poder de Dios. En esta semana, tanto el hermano Luis como la hermana Nancy, ¿verdad?, hablando el mensaje de la palabra del Señor, nos recordaban que Dios es el que pelea nuestras batallas, que nosotros debemos de quedarnos quietos, que nosotros debemos de quedarnos tranquilos, porque es Dios el que va a pelear por nosotros. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, cuando nos sentimos capaces, es cuando hacemos a Dios a un lado, es cuando le decimos a Dios: no te necesito, es cuando le decimos a Dios: yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Pero quiero decirte, hermano, que es un grave error del ser humano el apartar a Dios de su vida. Realmente, cuando estamos pasando momentos de dificultad, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando vicisitudes, problemas en los cuales no podemos nosotros realmente hacer absolutamente nada, es cuando vemos la mano de Dios obrando en una manera especial. A veces Dios nos permite pasar por situaciones, ¿verdad?, complicadas, por situaciones difíciles, para que nosotros podamos voltear los ojos a Él, para que nosotros podamos darnos cuenta de que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pablo dice, ¿verdad?, que tenía un aguijón en la carne, el cual le había dicho al Señor que le quitara. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, esas palabras a mí me bendicen. Esas palabras a mí
me llenan de fortaleza. Esas palabras me hacen pensar que cuando yo soy débil es cuando realmente soy fuerte. Porque cuando yo soy incapaz de poder hacer las cosas es cuando el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Y es cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Hermano, es lindo poder vivir en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Y la fe que tenemos es confiar de que Él tendrá cuidado de nosotros. Confiar en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que nosotros podamos salir adelante. Que no estemos nosotros, hermano, paniqueados, que no estemos nosotros, ¿verdad?, sobreestresados, que no estemos nosotros sin poder dormir a causa de las situaciones que estamos viviendo, sino que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la situación complicada, el nombre de Dios ha de ser glorificado, porque Dios es el que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos débiles, es cuando somos fuertes. ¿Y cuando somos débiles? Débiles en la carne, hermano. Cuando nosotros sabemos que somos incapaces de poder hacer las cosas, entonces es cuando el poder de Dios se va a manifestar a la vida de nosotros. Pero para ello, hermano, nosotros tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor. Tenemos que aprender a confiar completamente en Él. Muchas veces es difícil que las personas confíen completamente en el Señor, porque las personas están acostumbradas a que pueden hacer las cosas por ellos mismos. Pero los que hemos conocido al Señor verdaderamente, sabemos que nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en Él. Porque cuando confiamos en nosotros, las cosas van a fracasar, las cosas van a fallar. Solo es cuestión de tiempo para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, que no podemos hacer las cosas sin la ayuda de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros estamos pasando problemas difíciles, cuando estamos en momentos de debilidad, el Señor te dice hoy, mi hermano, mi hermana, bástate mi gracia. Que te baste mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu necesidad. Hoy a lo mejor te encuentras en una situación complicada. A lo mejor hay un problema de salud grave. A lo mejor hay una situación en la cual piensas que no puedes salir adelante. El Señor te dice que mi gracia te basta, que mi poder sea suficiente, porque yo soy el que voy a obrar cuando tú eres incapaz de hacerlo. Porque cuando tú te encuentras en el momento más bajo, hablando de una manera física, en un momento de quebrantamiento, es cuando el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. Hermanos, confiemos completamente en el Señor. Aprendamos entendamos, que nuestras fuerzas vienen del Señor. La palabra de Dios nos dice en Jeremías, ¿verdad?, que capítulo 17 y versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, hermano, hay una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre y el cual pone en brazo de carne su esperanza o su corazón. Esa persona, hermano, está completamente perdido. No podemos confiar en el hombre. El hombre es, nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en otras personas. Sabemos que nos pueden fallar. El hombre, ¿verdad?, es incapaz de mantener todas sus promesas, hermano. Pero el Señor es capaz de mantener todas las promesas que ha hecho a nuestra vida de una manera firme. Por lo cual, hermano, nosotros debemos de mantenernos ahí. Y esto que el Señor ha prometido no es para que nosotros nos gloriemos, no es para que nosotros nos jactemos, no es para que nosotros nos sintamos superiores a otras personas. Por el contrario, hermano, entre más el Señor nos da o entre más el Señor obra en nuestra vida, más humildes debemos de ser, para que la gente pueda ver la gracia del Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros. Es lindo cuando nosotros podemos mostrar el amor de Dios
a través de la necesidad de la persona. Que le podamos decir a las personas, mira, yo sé que tienes un problema difícil. Yo sé que has confiado en ti mismo o has confiado en otras personas. Pero yo te quiero decir que solamente se puede confiar en el Señor. Que nosotros podamos darle testimonio a la gente del poder de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. No es para que nosotros menospreciemos a nadie o para que lo hagamos sentir inferior a nosotros. Por el contrario, es tiempo de que nosotros le mostremos a las personas que tienen necesidad o a las personas que han fracasado, es tiempo que le mostremos el amor de Dios, el abundante perdón de Dios hacia la vida de toda la humanidad. Porque la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan alcanzar la salvación. El Señor no quiere condenar a nadie, hermano. El Señor no vino para condenar al mundo. El Señor vino para salvar la humanidad. Por lógica, al final de los tiempos va a haber un tiempo de condenación. Pero ahorita, ¿verdad? Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de salvación. Que en tu debilidad el Señor se quiere manifestar. La palabra de Dios nos dice, y con esto, ¿verdad?, quiero terminar. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ponga atención a esto, hermano. Él da fuerza al que está cansado y hace una multiplicación, escuche, al que no tiene ninguna. Pero ¿cómo puede multiplicar si no hay nada que multiplicar? Ese es el Dios al cual nosotros le servimos, hermano. Que de la nada Él puede hacer grandes cosas. Dice, Él va a multiplicar al que no tiene ninguna. Él va a multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Si no tienes ninguna fuerza, si estás completamente fuera, ¿verdad?, que piensas que no tienes ninguna oportunidad, Dios te dice en este momento que Él puede multiplicar tu fuerza. Porque Él es experto en hacer de la nada cosas grandes y maravillosas. Dice el versículo número 28, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está hablando del vigor, de la energía, del hombre fuerte, hablando humanamente, que el joven, el muchacho, se cansa, se flaquea, cae. Pero mire el versículo que sigue, dice, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué linda es la palabra de Dios para la vida de todos y cada uno de los que esperamos en el Señor. Para poder recibir esas fuerzas, hermano, tienes que confiar en el Señor, tienes que esperar en Él, sabiendo que toda fortaleza viene de Dios para la vida de todos y cada uno de nosotros. Iglesia amada, bendiciones, que el Señor añada a tu vida todo aquello que tú necesitas, que el Señor te dé la fuerza que necesitas, que te dé la sabiduría que necesitas para poder hacer las cosas que tienes que hacer, guiado por la mano poderosa de nuestro Dios. Un abrazo, mis amados hermanos, y espero que nos veamos pronto. Dios les bendiga.